Buenos días, Buenos días, doctora. Doctora. Buenos días, vamos a desarrollar la clase de hoy, ¿verdad? Solo hay 157 estudiantes. Ese es el producto, ¿verdad?, de las reprobaciones masivas que hay en esta materia, que no están asistiendo a clase. Vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que son la tiroides y los fármacos antitiroideos. La glándula tiroides, ¿verdad?, es una glándula que se encuentra básicamente... que se encuentra aquí sobre el cartílago cricotiroideo a nivel de nuestro cuello. Esta glándula tiene la característica principal, ¿verdad?, de tener dos lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y tiene un istmo. La glándula tiroides en promedio pesa 20 gramos, es una glándula pequeña. Esta puede experimentar alteraciones como aumento de su tamaño, ¿verdad? O también puede presentar disminuciones en la función, aumento de la función o también que esté funcionando correctamente. Por lo tanto, es importante que conozcamos acerca de la fisiología, acerca de lo que es, ¿verdad?, la anatomía de la glándula tiroides, su peso, porque nosotros como médicos debemos de tratar, ¿verdad?, con fármacos los trastornos de la glándula tiroidea. Por lo tanto, fisiológicamente la glándula tiroides, ¿verdad?, la tenemos que secreta varias hormonas. La hormona tiroidea T3, que es la tetrayodotironina, se secreta en un 59%. La T4 en un 65%. Quiere decir, estas son, ¿verdad?, las hormonas tiroideas que nosotros vamos a medir. ¿Cuáles son las funciones de la tiroides? ¿O para qué sirve la glándula tiroides? ¿Qué es lo que controla la glándula tiroides? En primer lugar, ¿verdad?, el crecimiento y desarrollo corporal. Es decir, es importante tener funcionando nuestra glándula tiroides normal para no tener retrasos en el crecimiento o excesos en el crecimiento. También la glándula tiroides participa en la regulación de la temperatura, ¿verdad? La glándula es capaz de estimular el control de la temperatura a nivel central y provocar, ¿verdad?, alteraciones tanto de exceso de frío como aumento del calor corporal. Sirve para mantener las pilas cargadas, como dicen, ¿verdad?, para mantener la energía corporal. Para que haya una fisiología adecuada de la tiroides, también debe de actuar otra hormona que es la calcitonina, cuya función es regular el metabolismo del ion calcio en nuestro cuerpo. ¿Cuánto es el consumo diario de yodo? En las épocas cuando yo estuve pequeña, ¿verdad?, en la infancia, realmente yo veía muchas personas, sobre todo en áreas como San Luis de la Reina, Ciudad Barrios, Sesori, personas con unos bocios enormes, grandísimos en el cuello, ¿verdad? Entonces se debía a bajo consumo de yodo. El consumo normal de yodo en un niño debe de ser de 90 a 120. ¿Cómo consumimos yodo? A través del agua, a través de algunos alimentos, ¿verdad? Entonces, el yodo debe de ser consumido en forma diaria, ¿verdad?, en cantidades de 90 a 120 microgramos en niños. Una persona adulta debe de consumir, para no tener deficiencias ni excesos, aproximadamente 150 microgramos. En el caso de las mujeres embarazadas, los requerimientos aumentan porque están en formación de un feto y debe de tener aproximadamente, ¿verdad?, 200 o consumir 200 microgramos de yodo la mujer embarazada. Y durante la lactancia el consumo debe ser todavía más alto, debido a que el bebé va a requerir, ¿verdad?, como no se alimenta, va a requerir el yodo de la madre para poder hacer su metabolismo también de las hormonas tiroideas. Entonces, el yoduro que se ingiere en los alimentos como las carnes, los lácteos, el agua y los medicamentos que contienen yodo se absorben con rapidez y se incorporan al fondo común del líquido extracelular. La glándula tiroides capta dicho yodo, el yoduro,
¿verdad?, en un fondo común de 85 microgramos diarios para hacer su síntesis de hormonas, y el sobrenadante de esa cantidad de hormona tiroidea se excreta en la orina. Entonces nosotros acá vamos a tener, ¿verdad?, que la biosíntesis de las hormonas tiroideas inicia a través de lo que es, ¿verdad?, la bomba sodio-potasio ATPasa por el cotransportador de sodio, ¿verdad?, que es el NIS. Este va a requerir del ion sodio para poder entrar con forma de yoduro hacia lo que es el citosol, en donde va a encontrar una deshalogenasa, la cual va a convertir a través de lo que es esta enzima pendrina, ¿verdad?, al yoduro. Va a adquirir lo que es el ion oxígeno, ¿verdad?, va a sufrir un efecto de yodación, ¿verdad? Y luego, fíjense bien, esta yodación va a acoplar, ¿verdad?, y va a producir un coloide que se llama tiroglobulina, y esto va a permitir que las hormonas tiroideas se estén liberando, después del coloide, se estén liberando hacia lo que es el citosol, ¿verdad?, en forma de tiroidea T3 y hormona tiroidea T4, para que la hormona tiroidea funcional es la hormona tiroidea T3. Aquí también tenemos como en el biosíntesis del yoduro para ingresar, ¿verdad?, va a utilizar la peroxidasa tiroidea. Esta a su vez, ¿verdad?, va a transformar por medio de yodación, ¿verdad?, va a transformarse en hormonas tiroideas T4 y T3 en la sangre, y esto es lo que nosotros medimos, ¿verdad?, la T3 y la T4, y también la hormona, la TSH, que esta se libera básicamente en lo que es se estimula o se sintetiza en la adenohipófisis, y esta estimula la glándula tiroides para su producción. Fíjense bien, aquí tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. Nosotros vamos a tener que a nivel del hipotálamo se sintetiza la TRH o la hormona liberadora de tirotropina, y esta va a estimular la hipófisis para que se produzca la hormona estimulante de la tiroides, la cual va a llegar a la glándula tiroides y va a sufrir, ¿verdad?, un proceso de lo que acabamos de ver, ¿verdad?, para poder sintetizar las hormonas tiroideas, que finalmente se convierten en T3 y T4, y que son las que nosotros estamos midiendo junto con la TSH para determinar los trastornos de las glándulas tiroideas. Entonces vamos a decir que la glándula tiroides puede tener 3 alteraciones, a lo cual vamos a llamar nosotros distiroidismo. Tenemos que la glándula tiroides puede crecer, y esto se llama bocio. La glándula tiroides puede funcionar más, ¿verdad?, y esto se llama hipertiroidismo. La glándula tiroides puede funcionar menos, y a esto le llamamos hipotiroidismo, o estar funcionando normal, pero que haya crecimiento de la glándula. Y puede sufrir otro mecanismo de inflamación, que la glándula tiroides no está grande, pero sí está inflamada y hay dolor. Entonces, ¿se pueden integrar las 3 cosas? Claro que sí. Por ejemplo, una glándula tiroides grande que esté funcionando menos y que esté inflamada con dolor. O podemos tener una glándula tiroides funcionando más, inflamada, ¿verdad?, y con un poco de crecimiento o bocio también. Entonces, por eso es que ustedes ven estos 3 globitos que están interconectados, porque pueden presentarse, los pacientes se presentan a las clínicas nuestras, ¿verdad?, con alteraciones. Puede ser un bocio simple sin alteración de estas 2, puede ser una tirotoxicosis, ¿verdad?, cuando hay elevación excesiva de la glándula tiroides, puede ser una tiroiditis cuando hay una inflamación, o puede tener las 3 cosas juntas, solo una, o las 3 cosas juntas. Entonces, a todos estos mecanismos en donde se integran estas 3 cosas les vamos a llamar distiroidismo. Entonces, mucha gente dice, es que yo tengo la tiroides que hace gordita a las personas, y otros dicen, yo tengo de la tiroides que hace flaquita a las personas. Definitivamente, ¿verdad?, esto está asociado con hipotiroidismo y esto con hipertiroidismo, pero esta no es una verdad
100%, ¿verdad? Una persona puede tener hipotiroidismo y ser delgada si está controlada, o una persona puede tener hipertiroidismo y ser gordita si anda sumamente controlada. Entonces, tal vez el descontrol crónico no tratado puede dar obesidad en el hipotiroidismo y mucha disminución de peso en el hipotiroidismo, pero no controlado. Entonces, no hay que guardarse la imagen de que el gordito es hipotiroideo y que el flaquito es hipertiroideo, porque no es así, ¿verdad? Muchas personas tienen pesos normales y pueden tener trastornos de la glándula. Entonces, igual acá, ¿verdad? A veces dicen una imagen vale más que 1000 palabras, y esta es la cara o el rostro de una persona con hipertiroidismo, los ojos bien salidos, ¿verdad? Y vamos a tener el cuello aumentado, generalmente personas más delgadas. Y una persona con hipotiroidismo va a tener, vean ustedes, un rostro de ¿cómo se llama? De esta palabra que vamos a utilizar, es una persona que anda todo el tiempo angustiada, se siente cansada, ¿verdad? Fatigada, es un rostro de fatiga. Va a tener una cara de tristeza, los cachetes bien gorditos, la glándula tiroides puede estar aumentada o normal. El cabello no tiene un cabello sano, sino que es un cabello con pérdida del cabello o un cabello excesivamente fino. Entonces, es bien importante que nosotros, ¿verdad? Aquí les traigo una imagen que da un reflejo más o menos de estos perritos, ¿verdad? En donde nosotros podemos ver un paciente hipotiroideo, un paciente con fatiga, con cansancio, un gordito, ¿verdad? Esto sería un hipotiroidismo desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Un hipotiroidismo sin tratamiento. Vamos a tener también una imagen, ¿verdad? De un paciente hipertiroideo. Es un paciente que es flaquito, casi siempre es flaquito, con los ojos saltados, y este es un chihuahuita, ¿verdad? En donde estos perritos nunca crecen, son flaquitos, nunca crecen y tienen los ojos muy saltados. Esta es una comparación de lo que es el hipertiroidismo no tratado. Pero también podemos tener unos perritos, ¿verdad? Muy bellos, vean ustedes estos dos perritos, sumamente bonitos, muy bellos, que son eutiroideos, es decir, que no tienen ni hipotiroidismo ni hipertiroidismo, sino que son perritos normales, son perritos que tienen su función de la glándula tiroides normales, no van a ser gorditos, no van a ser flaquitos, son normales y muy bellos. Entonces vamos a decir nosotros que es importante que como estudiantes de medicina ustedes vayan aprendiendo acerca de qué son las hormonas tiroideas y para qué mido yo las hormonas tiroideas y qué hormonas tiroideas debo de medir si yo sospecho que un paciente tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, o tiene un bocio, o tiene una tiroiditis, una inflamación y dolor en la glándula tiroides. En primer lugar, debemos de saber cuáles son los valores normales de la tiroxina total, que es la T4, ¿verdad? Los valores normales oscilan entre 4.8 a 10.4 microgramos en 100 ml, ¿verdad? Es equivalente a 62 a 134 nanogramos por litro. Resultados bajos de la T4 nos hace diagnóstico de hipotiroidismo, resultado alto de hipertiroidismo. La triiodotironina, ¿verdad? Que es la T3, sus valores normales en nanogramos oscilan entre 59 y 156. Si la T3 está baja, estamos ante un hipotiroidismo, y si está alta, estamos ante un hipertiroidismo. Tenemos las fracciones libres de T4 y T3, esta es de la que más nosotros utilizamos para hacer diagnóstico de hipo o hipertiroidismo. La T4 libre, su valor normal oscila entre 0.8 a 1.4 nanogramos por 100 ml. Si está bajo, pues obviamente hacemos diagnóstico de hipotiroidismo. Hipo viene de bajo y tiroides, baja función tiroidea. Y si está alto, vamos a decir nosotros que la T4 libre va a estar orientando a un problema de hipertiroidismo. Importante es que ustedes sepan también la hormona estimulante de tiroides, la TSH, la medimos. ¿Para qué? Para diagnosticar si el hipotiroidismo es primario, secundario o terciario. Primario si el trastorno está en la glándula tiroides, secundario si está en la hipófisis y terciario si está en la adenohipófisis. Entonces, el valor normal es importantísimo que ustedes lo manejen, ¿verdad? Si nosotros tenemos una TSH
normal de 0.45 a 4.2, que es el valor normal. Si está alta, estamos ante un hipotiroidismo, y si está baja, estamos ante un hipertiroidismo. ¿En qué caso vamos a medir los anticuerpos contra la tiroglobulina? Generalmente cuando nosotros tenemos un paciente que llega quejándose de dolor en la glándula tiroides, en una tiroiditis de Hashimoto, ¿verdad? Que el paciente llega con dolor intenso, hay que mandarle anticuerpos contra tiroglobulina. ¿Por qué? Porque la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que afecta a la glándula tiroides, provocando inflamaciones severas, muchas veces con pruebas de función tiroidea normales y muchas veces alteradas. ¿A quiénes le vamos a mandar anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea? Aquellos pacientes que nosotros veamos que llega quejándose de que ha perdido mucho peso, que tiembla mucho, que le dan fiebre y que tiene los ojos salidos y cada vez se me van saliendo más. A estos pacientes hay que dejarles anticuerpos contra peroxidasa tiroidea, ¿verdad? Y si salen positivos, pues estamos ante la enfermedad de Graves, que es una enfermedad que se asocia también con hipertiroidismo. También, ¿verdad? Es importante en los pacientes con trastornos de la tiroides hacerle gammagrafía con isótopos, con yodo, ¿verdad? Radioactivo, o a veces también hay que hacer diagnósticos con biopsias por aspiración con aguja fina, o también hacer, ¿verdad? Resecciones totales de la glándula tiroides, más que todo cuando se está sospechando cánceres, ¿verdad? Cánceres de tiroides que últimamente, debido a tanta exposición de radiaciones, podemos tener, ¿verdad? Cáncer de tiroides. Entonces, existen factores que activan el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿verdad? En primer lugar, si nosotros tenemos un estado psicótico agudo, ¿verdad? Un estrés exagerado, ¿verdad? Esto puede ser un detonante para estimular el hipotálamo para que empiece a producir más hormona liberadora de la tiroides, la cual va a estimular a la hipófisis para que produzca más hormona estimulante de la tiroides, y de esa forma, ¿verdad? Va a producir un exceso de estimulación a la glándula tiroides. Este puede ser a disminuir la glándula, a disminuir la hormona de TSH o aumentar la hormona de la TSH. Entonces veamos nosotros que es bien importante que cuando nosotros tengamos mucho estrés, una psicosis aguda, mucho estrés intenso, ¿verdad? Por algunas cosas, exposición al frío, ritmos circadianos pulsátiles, todos estos factores pueden contribuir a estimular la hipófisis para que estimule la adenohipófisis, para que se estimule a su vez la glándula tiroides para la producción de la hormona estimulante de la glándula tiroides. Entonces, las características clínicas de un hipotiroidismo y un hipertiroidismo, ¿verdad? Así en general, los síntomas que puede presentar un paciente con hipotiroidismo, principalmente ganancia de peso, puede presentar intolerancia al frío, puede presentar también bradicardia, o sea que se le baja la frecuencia cardíaca, puede presentar hinchazones, ¿verdad? De la cara hasta los pies, puede tener también un paciente hipotiroideo un desánimo total, ¿verdad? Una fatiga crónica, debilidad, puede tener anemia, ¿verdad? Entonces, todos estos síntomas van a ser, ¿verdad? Dependiendo del aparato, pero si ustedes se fijan, la glándula tiroides interviene básicamente en toda la fisiología, nuestro metabolismo corporal. Por lo tanto, ¿verdad? El metabolismo de un paciente hipotiroideo va a estar disminuido, ¿verdad? Va a estar disminuido. En el aparato cardiovascular, disminución de la frecuencia cardíaca. En el aparato respiratorio, el paciente puede presentar cansancio, menos ventilación, ¿verdad? Y menos respiración. En el tubo digestivo puede presentar, ¿verdad? O aumento de la defecación o disminución en la defecación. Entonces, eso lo da el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es todo lo contrario, ¿verdad? En piel y mucosas puede dar aumento del calor corporal, aumento de la temperatura corporal, en ojos, los ojitos, ¿verdad? Con los ojos bien salidos. En el corazón puede dar aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En el aparato respiratorio, el paciente que tiene fiebre respira más rápido. En el tubo digestivo puede dar hiperdefecación. El paciente se queja de que como y voy al baño y hago hasta 3 veces. Obviamente no toda la hiperdefecación va a ser por tiroides. Puede ser que tenga una diarrea por un parásito o algo. Hay que hacer correlación clínica de los síntomas. A nivel del sistema nervioso central, el paciente con hipertiroidismo
se va a ir quejando de exceso, de ando muy estresado, ando muy ansioso, no duermo, tengo palpitaciones a nivel y me sudan las manos. A nivel del sistema hematopoyético pueden presentar los hipertiroideos anemia. En el aparato reproductor van a tener menstruaciones irregulares y en el metabolismo vamos a tener un metabolismo basal aumentado. Por lo tanto, el paciente va a ir perdiendo peso. Vamos a tener la tironina, hormonas tiroideas y sus precursores, ¿verdad? La tironina es el precursor de las hormonas tiroideas, ¿verdad? De la tiroxina. Esta va a sufrir mecanismos de desiodación y oxigenación y se va a convertir, ¿verdad?, en la triotironina, que es la T3, y la diotironina y la T4, ¿verdad?, que es la hormona, digámoslo así, la T3 se podría considerar como la hormona activa, y la T4 pues que la debemos de medir, sobre todo la T4 libre. Entonces, conversión periférica de la T4 a T3 por enzimas de la deionidinasas, vamos a observar, ¿verdad?, que el hígado, riñón y la tiroides juegan un papel importante para esta conversión y que esta conversión se está dando a nivel de órganos importantes como el cerebro, la hipófisis, el corazón, la grasa marrón, ¿verdad?, el músculo esquelético y la tiroides. Entonces, esto va a también tener repercusiones a nivel de lo que es la placenta, el útero y algunos sitios que pueden generar inflamación. Importante que debamos de tener nosotros en cuenta que siempre es importante la farmacología en todas las enfermedades. Cuando un paciente entre a la puerta de su consultorio, ¿verdad?, ustedes tienen que preguntar principalmente, ¿usted padece de alguna enfermedad? ¿Padece de la tiroides? Y les dice sí. ¿Qué medicamentos está usando? No uso nada. Entonces ahí se pueden dar cuenta ustedes que el paciente anda mal, pues. Pero también es importante preguntarle de qué otras enfermedades padece, qué medicamentos está usando. Vean ustedes los fármacos que pueden incrementar la unión, ¿verdad?, de las hormonas tiroideas y nos pueden provocar, ¿verdad?, incrementos en estas hormonas, los estrógenos, mujeres que planifican la familia, ¿verdad? Entonces, o también el tamoxifeno, que es un fármaco que se utiliza para bloquear los estrógenos en el cáncer de mama. Entonces, los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos también pueden aumentar los niveles de T3 y T4, la metadona y la heroína, que son analgésicos opioides, el clofibrato y el 5-fluoracilo pueden también alterarlas, incrementando las hormonas. Factores sistémicos como enfermedades hepáticas, la porfiria, la infección por el VIH y la herencia también pueden provocar estos efectos. Tenemos también decrementos de la unión, ¿verdad?, como los corticosteroides, los andrógenos, la L-aparginasa, la furosemida, los salicilatos antiepilépticos, una enfermedad aguda crónica o la herencia, ¿verdad?, pueden ser factores que pueden producir un decremento en la unión y esto nos puede conllevar a alteraciones en la glándula tiroides. Tenemos fármacos y otros factores que pueden aumentar los requerimientos de dosificación de levotiroxina. Vean ustedes que la levotiroxina es uno de los fármacos antitiroideos que estamos usando para tratar específicamente el hipotiroidismo. No se debe de mezclar, y esto es importante, la educación que le debemos de dar a un paciente con alteración de la tiroides. En el caso específico del hipotiroidismo, si la tableta de levotiroxina se la toma junto con un antiácido como el aluminio o un inhibidor de bomba como el sucralfato, el omeprazol, ¿verdad?, o también el omeprazol, esomeprazol, con cualquiera de esos, ¿verdad?, puede interactuar y eso va a disminuir el efecto de la levotiroxina. También con algunos secuestradores de ácidos biliares como la colesteramina, el colestipol y el colestebelan, ¿verdad?, pueden alterar el metabolismo del fármaco en sí. El carbonato de calcio, ¿verdad?, el picolinato de cromo, raloxifeno y sales de hierro pueden alterar también lo que es la levotiroxina, la T4. Otros fármacos que pueden alterar la función de la glándula tiroides es la amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico que lo vamos a ver
en las clases del segundo ciclo, en la farmacología 2, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes que pacientes también con edad avanzada, mayores de 65 años, que tengan terapias androgénicas, específicamente en las mujeres, pueden también tener alteración. Fármacos que pueden disminuir la TSH sin modificar la T4 libre en pacientes tratados con levotiroxina es la metformina. Entonces debemos de tener presente siempre, ¿verdad?, que hay interacciones farmacológicas y que existen fármacos que pueden disminuir la cantidad de levotiroxina o pueden también aumentar. Agentes que interrumpen la síntesis, liberación y metabolismo de las hormonas tiroideas. Aquí tenemos mecanismos que se producen la captación del yodo, el perclorato, el fluorobato, el tiosinato de nitrato, organificación del yodo, las tionamidas, vea como el propiltioracilo, el metimazol, el carbemisol, el tiosinato y las sulfonamidas. También tenemos la reacción de acoplamiento, ¿verdad?, como son las sulfonamidas y tionamidas, liberación de la hormona, las sales de litio y el yoduro, la desyodación de la diodotironina periférica la propician el propiltiuracilo, la amiodarona o agentes colecistográficos que se utilizan. El metabolismo hepático acelerado puede, ¿verdad?, tener como agente el fenobarbital, rifampicina, carbamazepina. Todos estos son, si ustedes recordarán, el fenobarbital, rifampicina y carbamazepina son drogas anticonvulsivantes. La fenitoína también es un anticonvulsivante, y tenemos la sertralina, que es un antidepresivo, y el baxaroteno, que es un relajante muscular que puede alterar el metabolismo hepático, ¿verdad?, acelerándolo y de esa forma alterando la función. ¿Cuáles son las características farmacocinéticas de los antitiroideos? En primer lugar, tenemos dos antitiroideos que deben ustedes de conocer, que es el propiltiuracilo y el metimazol. Son de los dos fármacos que tenemos en nuestros hospitales para tratar sobre todo el hipertiroidismo. El propiltiuracilo tiene unión a proteínas plasmáticas en un 75%, y el metimazol, ¿verdad?, no tiene unión a proteínas. La vida media en plasma del propiltiuracilo oscila entre 75 minutos, o sea, 1 hora con un cuarto de minutos, y en el caso del metimazol de 4 a 6 horas. El concentrado en tiroides, el propiltiuracilo se concentra en la glándula tiroides, el metimazol también se concentra. El metabolismo del fármaco durante la enfermedad, en enfermedad hepática grave, ¿verdad?, el propiltiuracilo se puede utilizar de forma normal. En el metimazol se disminuye la dosis. En enfermedad renal grave, el propiltiuracilo se puede utilizar normal, y también el metimazol. La frecuencia de la dosificación en el caso de propiltiuracilo se puede dar desde 1, 2, 3 o 4 veces al día. En el cambio del metimazol, 1 o 2 dosis al día. El paso transplacentario, el propiltiuracilo es bajo, el metimazol también es bajo. Las concentraciones en leche materna del propiltiuracilo, tanto bajan las concentraciones en leche materna. Entonces, el contenido de yodo de los fármacos y compuestos de uso común. Aquí tenemos, ¿verdad?, la amiodarona. Es un fármaco que se utiliza para tratar las arritmias, sobre todo en pacientes mayores, y el contenido de yodo es de 75 a 200 miligramos cada tableta. Por lo tanto, si nosotros estamos consumiendo amiodarona, debemos de medir a las 4 a 6 semanas después de haber iniciado el tratamiento las hormonas tiroideas, para ver si el paciente no anda con exceso o alteraciones tanto hipo con hipertiroidismo que puede dar la amiodarona. El yodoquinol, ¿verdad?, es la diodohidroxiquinina, contiene 134 miligramos cada tableta de yodoquinol. Este es un antiamibiano, ¿verdad?, que se puede para tratar los quistes de las amibas. Puede, al ser utilizado, darnos un exceso de yodo oftálmicas de hidroxiuridina, que tienen 18 microgramos por cada gota, ¿verdad? La solución de Lugol, que va a tener de 5 a 6 miligramos cada gota de solución de Lugol de yoduro. Existen también antisépticos tópicos, como el clinoquinol, que puede tener también 12 miligramos
la crema, ¿verdad? O la primidona yodada, que estas se utilizan más que todo, ¿verdad? Para tratar sirven como medicamentos de limpieza. Ustedes los van a ver en los hospitales, que son antisépticos también, ¿verdad? Las soluciones con yodo. Vamos a empezar con el tratamiento de lo que es el hipotiroidismo y el fármaco conocido como levotiroxina sódica o también T4, disponible en tabletas y cápsulas. La administración oral tiene una buena absorción oral a nivel de lo que es el estómago, el intestino, sobre todo el duodeno y el yeyuno. Es importante que cuando nosotros estemos prescribiendo, ustedes van a tener la oportunidad de prescribir en las unidades de salud en sus hospitales, la levotiroxina debe de prescribirse con el estómago vacío, es decir, en ayuno. El paciente debe de ingerirlo con agua suficiente, caminar un poco para que el medicamento se movilice y llegue hacia donde se va a absorber, que es el duodeno y ayuno, y se debe de esperar por lo menos 30 minutos para ingerir comida. La levotiroxina se prescribe antes del desayuno con suficiente agua. Las concentraciones plasmáticas de la levotiroxina, ¿verdad?, se adquieren de 2 a 4 horas después de haberlas ingerido. La vida media en plasma es aproximadamente 7 días, tiene una vida media bastante larga. Los cambios de dosificación deben de hacerse cada 6 semanas. No es que si yo voy a empezar a tratar a un paciente hipotiroideo, le voy a dar la dosis y en 6 semanas, le vuelvo a medir la hormona tiroidea. Y si está normal, si ya se normalizó, lo dejo con esa dosis. Si la hormona tiroidea sigue alta, le aumento la dosis. Los incrementos de la dosis van de 25 en 25 microgramos al día. Por vía intravenosa se utiliza una sola vez al día y en casos excesivos de un coma mixedematoso, ¿verdad?, que el paciente esté bien comprometido. Tenemos también la liotironina, que es la T3 sódica, disponible en tabletas e inyección. La absorción de la liotironina es del 100%, un tanto más que la levotiroxina. Los niveles plasmáticos se adquieren más rápido, ¿verdad? Después de haberla ingerido por vía oral, siempre se debe de dar en ayunas. La vida media en plasma es de 18 a 24 horas y hay presentaciones, ¿verdad?, que vienen mezcla de T4 y T3. Cuando nosotros entonces podemos dar una mezcla de T4 y T3. La terapia de reemplazo de la hormona tiroidea en el hipotiroidismo. La tiroxina es la hormona de elección para tratar un hipotiroidismo una vez nosotros hayamos hecho el diagnóstico. ¿Qué dosis le vamos a administrar? Y esto quiero que se lo aprendan bien de memoria. Les puedo poner un caso para que ustedes hagan un cálculo de dosificación, porque esto es bien interesante, ¿verdad? Cuando ustedes están en el año social y les llegan los pacientes, mire doctora, aquí traigo estos exámenes, tiene hipotiroidismo y ustedes no saben cómo tratarlo. Es importante siempre hacer el cálculo por kilo de peso, 1.7 microgramos por kilo, es decir, si ustedes tienen un paciente que pesa 10 kilos y llega con hipotiroidismo, ¿qué le van a dar? 1.7 microgramos por kilo, le van a dar 17 microgramos por kilo. ¿De cuánto viene la tableta? De 25 microgramos. ¿Cuánto le van a dar? O le dan una tabletita, ¿verdad? O le dan, fíjense bien, una o media tableta, ¿verdad? Casi siempre las tabletas, ya les vamos a ver las presentaciones, vienen de 27, vienen de 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer un buen cálculo, ¿verdad? 1.7 microgramos por kilo, multiplicamos este 1.7 por el peso del paciente y así calculamos la dosis. ¿Cuál es el objetivo del reemplazo? Ojo con esto, normalizar la TSH. Si usted tiene una TSH de 40, pues el objetivo del reemplazo de esto es que esta TSH llegue hasta 4, que es el valor normal, ¿verdad? Entonces, si usted inició el reemplazo en un paciente con hipotiroidismo a 1.7 microgramos por kilo, a las 6 semanas le vuelve a tomar la hormona TSH y le llega el paciente con 20, ¿qué vamos a hacer? Incrementar la dosis, ¿verdad? Siempre vamos a aumentar de 25 en 25. Si la dosis inicial que le habíamos dado era de 25, le aumentamos a 50 o hacemos el cálculo de nuevo, ¿verdad?
En personas mayores de 60 años con enfermedad cardíaca, la dosis debe de ser siempre una dosis bajita, iniciar con 12.5 microgramos al día hasta una dosis, ¿verdad?, de 50 microgramos al día. Entonces, es bien importante en el caso de iniciar la terapia para sustituir la hormona, que el fin es que la TSH se encuentre en valores normales. Importante que conozcamos nosotros que nos van a llegar pacientes con hipotiroidismo y embarazo, y que una embarazada con hipotiroidismo no diagnosticada puede tener un niño hipotiroideo. Entonces hoy, ¿verdad?, en los hospitales, cuando las mujeres van a dar a luz al hospital, generalmente al niño le miden la TSH para ver si no tiene un hipotiroidismo congénito, que también se le llama cretinismo, ¿verdad? Entonces, madres con hipotiroidismo, los requerimientos de la T4 son mayores, ¿verdad? Hay que darles una dosis mayor para que el bebé no vaya a nacer con un hipotiroidismo congénito. Entonces, un hipotiroidismo materno durante el embarazo puede asociarse a abortos espontáneos, a partos prematuros, desarrollo psiconeural del bebé, ¿verdad? Entonces, a veces nacen los niños con síndrome de hipotiroidismo congénito. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar viendo en los recién nacidos? Pues a veces vienen con fases típicas de hipotiroidismo los bebés, ¿verdad? Entonces, si nace en casa, pues ese bebé va a crecer con un déficit, con un deterioro cognitivo tremendo. Si nace en el hospital, pues ahí se le hace el diagnóstico, se le empieza a sustituir la hormona y este niño va a crecer como un niño sano. ¿Cada cuánto vamos a hacer las mediciones de la hormona TSH? ¿Cada 4 o cada 6 semanas? El tratamiento de un coma mixedematoso, esto es, ¿verdad?, cuando el paciente ya tiene un hipotiroidismo severo, algo que realmente puede ocasionar la muerte del paciente. Edematizado de pies a cabeza, con una voz arrastrada, habla lento, piensa lento, camina lento y todo lento porque está ante un hipotiroidismo en su máxima expresión. A eso se le llama coma mixedematoso. Se recomienda administración intravenosa para corregir este problema en los pacientes porque pueden presentar incluso muertes. Dosis altas como 200 a 400 microgramos seguido de una dosis de reemplazo completa de la glándula, ¿verdad? Y este paciente a las 4 o 6 semanas está como que si no es él. En ocasiones se puede utilizar glucocorticoides intravenosos para tratar estas insuficiencias de la tiroides, debido a que el paciente puede cursar también con una insuficiencia suprarrenal concomitante. Tenemos el hipotiroidismo congénito, niños que son hijos de madres con hipotiroidismo que no han sido tratadas durante todo el embarazo y nacen enfermitos, ¿verdad? Se inicia con una dosis inicial un poquito alta. Vean ustedes que la dosis para el adulto es de 1.7 por kilo y en un niño con hipotiroidismo nosotros vamos a dar una dosis de 10 a 15 microgramos por kilogramo de peso. Se debe realizar mediciones de hormonas desde 4 libras y TSH cada 2 a 4 semanas en los niños para evitar, ¿verdad?, que se les vaya dañando su cerebrito. Estos niños, si al corregírsele la TSH, estos niños pueden crecer normales, ¿verdad?, sin ninguna dificultad. También tenemos la terapia de reemplazo de la hormona tiroidea cuando hay un cáncer de tiroides. Recuérdense que las patologías tiroideas no necesariamente tienen que ser benignas. Podemos estar ante la presencia de un cáncer y generalmente, ¿verdad?, los pilares de la terapia para el cáncer de tiroides bien diferenciados, cánceres papilares, foliculares, son la tiroidectomía. La tiroidectomía quirúrgica con yodo radioactivo y la levotiroxina para mantener los niveles de TSH baja. En este caso, en los cánceres de tiroides, se debe de tener una TSH sumamente suprimida, se debe de tener también, ¿verdad?, el cuidado, ¿verdad?, que estos pacientes, parte del tratamiento es tener la TSH baja. Los pacientes que ya han tenido una tiroidectomía, que le quitan la tiroides por el cáncer, aparte de eso, deben de, muchas veces los queman con yodo radioactivo y finalmente entran en un hipotiroidismo quirúrgico y farmacológico, por lo tanto, se debe de sustituir la hormona, ¿verdad? Mantener los niveles de TSH en menos de 0.1 miliunidad por litro es digámoslo así, la meta a un paciente que tiene cáncer de tiroides. Si nosotros vemos que un paciente con cáncer de tiroides usando levotiroxina se le aumenta
aumenta más de 0.1, inmediatamente aumentemos dosis. La cuestión es que tenga TSH bien baja, porque estos cánceres de tiroides son dependientes de hormonas. El tratamiento de los nódulos tiroideos. Frecuentemente vienen pacientes a la clínica diciendo, doctor, mire, yo me toco una pelota aquí, y se tocan el cuello, ¿verdad? Específicamente la glándula tiroides. Hay que mandar ultrasonografía de tiroides y ahí nos van a decir qué tipo de nódulo, si es un nódulo pequeño, si es un nódulo grande, si es varios nódulos, que una tiroides nodular, ¿verdad? Entonces, generalmente los nódulos tiroideos son asintomáticos, no duelen, ¿verdad? Ahí andan creciendo, aunque pueden causar alguna incomodidad en el cuello, pueden causar de vez en cuando también disfagia o sensación dificultosa para tragar, o en pacientes que ya tienen varios nódulos un poco crecidos, como están cerca de la tráquea, pueden comprimir y dar sensación de asfixia en el paciente. La exposición a radiación ionizante, especialmente en la infancia, aumenta el desarrollo de los nódulos tiroideos y del cáncer de tiroides. Los procedimientos diagnósticos más útiles son las imágenes, el ultrasonido de la tiroides, ¿verdad? La biopsia por aspirado de aguja fina, una TSH, ¿verdad? Una hormona estimulante de la tiroides elevada, ¿verdad? Y a veces también se debe de hacer también cirugías, ¿verdad? Cirugías completas de la glándula tiroides por el incremento de la glándula y el bocio que a su vez puede producir. Los efectos adversos de la hormona tiroidea, ¿verdad? Generalmente cuando es que nosotros estamos usando levotiroxina, tenemos que estar pendientes de nuestro paciente, ¿verdad? Que no vaya a presentar efectos similares a las consecuencias del hipotiroidismo. Si yo le estoy dando una dosis muy alta de levotiroxina a un paciente, me puedo ir al otro extremo, ¿verdad? Entonces es importante estarle midiendo cada 6 semanas, ¿verdad? O cada control que el paciente viene, cómo anda la TSH, porque si no se puede ir al otro extremo. Fibrilación auricular, arritmias cardíacas son de los efectos más frecuentes cuando el paciente anda circulando en sangre mucha hormona tiroidea, puede dar arritmias cardíacas. También riesgo de osteoporosis, en particular en mujeres en periodo de la menopausia. Casi siempre me doy la tarea de que las mujeres posmenopáusicas que se vayan quejando de dolor en las rodillas y que están usando levotiroxina, casi siempre les mando un osteotac o una densitometría ósea y salen con osteoporosis. Hay que darle tratamiento de osteoporosis, ¿verdad? Calcio, su suplemento de vitamina D y también su alendronato, ivandronato, ¿verdad? Que sirven para regenerar la masa ósea. Entonces, vamos a hablar también del otro extremo. Ya hablamos del hipotiroidismo, cómo se trata, cuáles son los fármacos que vamos a utilizar y ahorita vamos a hablar de los fármacos antitiroideos, es decir, para el tratamiento de la enfermedad o del aumento de la actividad de la glándula tiroides. Aquí vamos a decir nosotros que vamos a utilizar varias familias de fármacos, los inhibidores iónicos que bloquean el mecanismo de transporte del yoduro y vamos a utilizar también aquellos fármacos, ¿verdad?, que van a ser utilizados como el yodo radioactivo, que va a quemar la glándula tiroides, algunos medicamentos que van a bloquear la síntesis de la hormona tiroidea y que son útiles principalmente para tratar las manifestaciones del hipertiroidismo, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos los inhibidores de la desyodación periférica de T4, T3 y también los beta antagonistas de los receptores adrenérgicos, ¿verdad? Que los vamos a ir viendo cada familia una por una. Tenemos los medicamentos tioreulenos, ¿verdad? O también estos fármacos tienen el mecanismo de acción de que inhiben la formación de hormonas tiroideas al interferir en la incorporación del yodo a los residuos de tirosilo de la tiroglobulina. Entonces, los tiourelenos, ¿verdad?, en donde vamos a tener el propiltiuracilo, vamos a tener el metimazol y el carbimazol, inhiben el acoplamiento de estos residuos y yodotirosilos para formar yodotironinas, inhiben la enzima peroxidasa tiroidea, pueden inhibir la síntesis de hormonas, además de bloquear la síntesis de estas hormonas también. Aquí tenemos los fármacos derivados de la tionamida, ¿verdad?, como es el propiltiuracilo, el metimazol y el carbamazilo con sus respectivas estructuras químicas.
Vamos a hablar sobre la farmacocinética de los antitiroideos. Estos, específicamente el propiltiuracilo, se produce la absorción de 20 a 30 minutos después de haber ingerido una tableta de 150 miligramos de propiltiuracilo. La vida media de este oscila entre 75 minutos. Podemos tener dosis, ¿verdad? Administrar dosis de 50 cada 8 horas, iniciar con esa dosis, o podemos administrar dosis ya una vez hayamos tenido el paciente con 50 de 100 dos veces al día. Su efecto empieza a disminuir 2 o 3 horas después, ¿verdad?, de una dosis de 100 gramos. Una dosis, o sea que el propiltiuracilo se utiliza más que todo cuando el paciente anda con un hipertiroidismo con muchas manifestaciones. Existen dosis de carga, se podría decir, ¿verdad?, que son inhibidoras. Estas inhiben las hormonas tiroideas en 6 a 8 horas. La dosis de carga es de 500, es decir, podemos dar 5 tabletas de 100 o 10 tabletas de 50. Esta dosis va a inhibir la conversión periférica de T4 a T3 y por lo tanto va a mejorar la sintomatología del paciente. El metimazol viene en presentaciones de 5 miligramos. Este disminuye de manera similar la organificación del yodo radioactivo en la glándula tiroides y tiene una semivida de 4 a 6 horas. ¿Cuáles son los usos terapéuticos de los antitiroideos? En el hipertiroidismo, en la enfermedad de Graves, ¿verdad?, conjuntamente con yodo radioactivo para acelerar la recuperación mientras se esperan los efectos de la radiación, en la preparación para el tratamiento quirúrgico de un paciente que se le va a hacer una cirugía de tiroides. El metimazol es el fármaco de elección para la enfermedad de Graves, dosis de 15 a 40 miligramos al día. Estamos diciendo que el metimazol viene en presentaciones de 5 miligramos. Entonces, si nosotros tenemos una dosis, vamos a iniciar con 3 tabletas divididas cada 8 horas, o podemos incrementar hasta una dosis máxima de 40 a 45 miligramos al día. La tirotoxicosis y el embarazo. Sabemos nosotros que una mujer embarazada debe de ir a un chequeo médico, ¿verdad? La TSH debería de ser un examen de rutina, porque tanto es riesgo para una mujer embarazada tener hipertiroidismo como es riesgo tener hipotiroidismo. Debe de estar normal la función de la glándula tiroides durante el embarazo. Entonces, ¿en qué momento debemos de medir la TSH en una mujer embarazada? En los primeros 3 meses, ¿verdad? También deben de saber ustedes que en pacientes que tienen hipertiroidismo, en los primeros 3 meses el fármaco de elección que se le debe de dar es el propiltiuracilo, porque atraviesa en menor porcentaje la barrera placentaria de la mujer embarazada. Luego de los primeros 3 meses, ¿verdad?, se puede utilizar el metimazol hasta finalizar el embarazo. El carbimazol se usa en los Estados Unidos durante el embarazo con más seguridad. Nosotros no tenemos este fármaco aquí en nuestro país y solo vamos a tener el propiltiuracilo y el metimazol. El tratamiento de la tormenta tiroidea. Una tormenta tiroidea, fíjense bien, es aquel paciente que tiene un hipertiroidismo, es decir, es la máxima expresión de un hipertiroidismo. Es un paciente que va a llegar a la unidad de emergencia pálido, sudoroso, frío, taquicárdico, hipertenso, ansioso, va a llegar, ¿verdad?, con historia de diarrea, de pérdida de peso, de fiebre. Entonces, estos pacientes pueden tener una presión tan alta, pueden tener una frecuencia cardíaca tan alta que nosotros necesitamos hacer diagnóstico en las unidades de emergencia, ¿verdad? Porque esta es una enfermedad, la tormenta tiroidea es una enfermedad grave, sumamente grave, que puede matar en horas a un paciente. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico e instauramos un tratamiento rápido, este paciente puede fallecer. ¿Qué vamos a hacer? Si el paciente llega con diarrea, vómitos, fiebre, lo vamos a hidratar adecuadamente, le vamos a poner antipiréticos para bajarle la fiebre. Propiltiuracilo es el fármaco de elección en pacientes con tormenta tiroidea. ¿Por qué? Porque actúa más rápido. Se le pueden dar también yoduros orales, combinar el propiltiuracilo con yoduros orales. Vamos a dar beta bloqueantes como el propanolol, el atenolol y también tenemos el atenolol, el propanolol
Y también tenemos el carvedilol, cualquiera, pero el de elección que se ha estudiado y tiene más experiencia en investigaciones es el propanolol. Podemos, si el paciente va sumamente ansioso, podemos darle un ansiolítico tipo benzodiazepinas, el lorazepam, clonazepam, ¿verdad? O diazepam incluso si está muy ansioso y no colabora. El yodo también, paciente se le puede dar ya, se estabiliza, ¿verdad? De todos sus parámetros vitales y se puede mandar a que le suministren una dosis de yodo radioactivo. El tratamiento con yodo radioactivo, generalmente el yodo que se utiliza es de 123, yodo 123, que es el principal emisor de alfa de vía corta, que tiene una vida media de 13 horas. Existe el yodo 131 y el 124, ¿verdad? El 131 se utiliza en forma terapéutica para destrucción de la glándula tiroides y el tratamiento de la enfermedad metastásica de la glándula tiroides. El yodo radiactivo es el tratamiento de elección en pacientes mayores y con enfermedad cardíaca. Tratamiento de elección cuando la enfermedad de Gray persiste después de una tiroidectomía subtotal o cuando el tratamiento prolongado no ha logrado remisión, ¿verdad? También es el yodo radiactivo. La quimioterapia del cáncer de tiroides, ¿verdad? Los cánceres de tiroides tienen varios abordaje quirúrgico, quitar la glándula, darle yodo radioactivo, iniciar inmediatamente levotiroxina después de quitar la glándula o administrar yodo radioactivo, levotiroxina para suprimir la TSH que debe de estar menos de 0.1, les decía. Tenemos dos fármacos, el sorafenib, que se puede utilizar 400 miligramos 2 veces al día sin alimentos, y el envatinib, ¿verdad? Que se puede utilizar 24 miligramos una vez al día, con o sin alimentos para tratar posteriormente, ¿verdad? El paciente con cáncer de tiroides. El carcinoma medular de tiroides también, ¿verdad? Son de los cánceres que es bien importante conocer que puede existir cánceres, ¿verdad? Y aquí se deben de tratar con inhibidores de la tirosinasa oral, ¿verdad? Como el vandetanib y el carbosantinib, ¿verdad? Los cuales se puede iniciar con una dosis de carbosantinib de 60 a 100 miligramos en el estómago laxillo y que puede ajustarse a 150 según lo vaya tolerando del paciente. Y aquí, ¿verdad? Tenemos un consolidado de los fármacos para tratar el hipotiroidismo, la T4 o la levotiroxina, la T3 o la liotironina y la mezcla de estos dos, ¿verdad? Que puede ser utilizada en casos de un coma mixedematoso. Tenemos el metimazol, que son los antitiroideos, el metimazol, el propiltiuracilo y el perclorato. También aquí aparecen las sustancias de yoduro, ¿verdad? Que pueden ser utilizadas también en el tratamiento. Y los fármacos para tratar los cánceres, que aquí están resumidos, los mecanismos de acción. Aquí les traía yo, estas son las presentaciones de los fármacos más conocidas que tenemos en nuestros mercados y vean el nombre comercial, ¿verdad? Eutirox, del laboratorio conocido como Merck, y tenemos la Synthroid, ¿verdad? Que es también la levotiroxina sódica de laboratorio AO. Tenemos también esta levotiroxina sódica, ¿verdad? Que es de Vagón. Si ustedes se fijan, las tabletitas de levotiroxina vienen en diferentes presentaciones, de 25, 50, 75, 88, un intermedio entre 75 y 100, cuando nosotros queremos dar, ¿verdad?, una dosis menos de 100 y más de 75, podemos utilizar 88 microgramos, 112 microgramos, ¿verdad? 125, 137, 150, 175 y la dosis de 200 microgramos al día. Entonces, este medicamento es importante dentro de su farmacocinética, no se debe de partir. No debemos partir estos medicamentos porque por eso vienen todas las presentaciones. Si yo tengo un paciente con 25 microgramos y lo quiero llevar a 50, pues le quito la de 25 y le doy una tabletita de 50. Estos medicamentos son baratos, pero por ejemplo nosotros en el Seguro Social solo tenemos 2 presentaciones, de 25 y de 50. Entonces cuando yo quiero darle a un paciente 75, por ejemplo, muchos, fíjense bien, muchos hay en el seguro que desconocen la farmacocinética de estos productos que no se deben de partir, le dicen tómese una de 50 y la mitad, una y media. Entonces no se debe de partir estos medicamentos, se deben de tomar. Mejor yo lo que les digo, les voy a dar la de 50 y compren la de 25, que es mucho más barata, y se toman 75, 2 tabletas al día. Estas son las presentaciones de los antitiroideos, en donde van a ustedes ver
que viene de 5 miligramos y que este se puede prescribir, ¿verdad? 5 miligramos 3 veces al día hasta 15 miligramos 3 veces al día, dosis máxima. Aquí tenemos el propiltiuracilo, ¿verdad? Que este viene en presentaciones de 150 miligramos la tableta, perdón, de 50 miligramos la tableta, y podemos prescribir en un hipertiroidismo 50 miligramos 3 veces al día hasta un máximo de, decíamos nosotros, ¿verdad? 100 miligramos 3 veces al día, es decir, 300 a 400 miligramos al día. Tenemos el propiltiuracilo. Y creo que muchas gracias por la atención y no sé si tienen preguntas porque puedo responder algunas preguntas. Doctora, ¿sí? Con respecto al bocio que mencionaba que era un padecimiento bastante común, ¿cuál es el tratamiento ahí? ¿Al qué? El tratamiento del bocio. Fíjese que el bocio depende. Puede existir un bocio con hipotiroidismo, se le da tratamiento. Puede existir un bocio con hipertiroidismo, se le da tratamiento. Puede existir un bocio con hormonas tiroideas normales, no se hace nada, ¿verdad? Pero si el bocio sí está dando síntomas compresivos en el cuello, sí hay que irlo a quitar, ¿verdad? Pero si es un bocio pequeñito que no le da ningún síntoma al paciente y el paciente no quiere operarse o se siente bien así, no se le da tratamiento, ¿verdad? Ahí depende de las características del bocio, o si también el bocio tiene características malignas, ¿verdad? A través de un ultrasonido o de una biopsia, entonces hay que ir a extirparlo. ¿Alguien más? Y en el caso de las mujeres embarazadas que mencionaba que necesitaban cierta cantidad de yodo, entonces ¿se les puede dejar suplementos de yodo o no? En las mujeres embarazadas el tratamiento, ¿verdad? Ya les mencionaba, no se usa el yodo, ¿verdad? Sino que lo que se usa en los primeros 3 meses de embarazo, propiltiuracilo, y después de los 3 meses, metimazol, en el caso del hipertiroidismo. En el caso del hipotiroidismo lo que se les da es levotiroxina, la Synthroid o la Eutirox, ¿verdad? Pero yodo en mujeres embarazadas no. Se les puede dar yodo radioactivo a no ser que una mujer embarazada presente una tormenta tiroidea. Allí a quien se va a defender es a la mamá y no al feto, ¿verdad? Entonces el endocrinólogo o el radiólogo especialista en medicina nuclear va a decidir qué hacer con esa mujer, ¿verdad? Es que depende del caso especial y particular de cada paciente. ¿Alguien más si tiene duda? Bueno, si no les agradezco, pasen feliz día a todos.